En este video vamos a estar explicando la semejanza a la congruencia, definiciones y ejemplos. Las figuras congruentes son aquellas que tienen la misma forma, el mismo tamaño y al sobreponerse todos sus puntos coinciden. Podemos ver estos dos triángulos son iguales pero están acomodados de una manera diferente. Para que dos figuras sean congruentes deben cumplir las siguientes condiciones. Todos sus ángulos correspondientes son iguales, todos sus lados correspondientes tienen la misma medida. Al mover el triángulo, podemos ver entonces más de cerca su congruencia. Vemos cómo este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo igual a este otro. Y su ángulo de 90, ya que es un triángulo rectángulo. Sus lados también son congruentes. Vemos como este lado tiene la misma medida que este lado igual a este y el último lado también igual a este otro. Para identificar figuras congruentes, en muchas ocasiones tenemos que hacer este movimiento mentalmente. No vamos a poder quizás moverlo en nuestra hoja, pero sí nuestra imaginación nos lo va a permitir. Y estas figuras siempre van a estar identificadas con letras mayúsculas en los vértices. Podemos ver que el triángulo verde tiene A, B y C y el triángulo azul tiene Y, Z y X. Cuando queremos decir que estas figuras son congruentes, utilizamos la declaración de congruencia. Y con este símbolo podemos decir que el triángulo ABC y el triángulo YZX es congruente. Así que este símbolo es bien importante en la congruencia. Cuando identificamos un triángulo, lo llamamos por las letras de sus vértices. Así que el triángulo verde sería triángulo ABC. Pero entonces cuando vamos a hacer lo mismo para el triángulo azul, debemos utilizar las letras que estén en los mismos vértices. Por ejemplo, A va con Y, B va con Z y C con X. Y deben estar en el mismo orden en la declaración de congruencia. Así que aquí vamos a decir triángulo Y, Z y X. Y ahí tenemos nuestra declaración de congruencia. Vamos a discutir entonces este ejemplo. Tenemos dos triángulos y vamos a verificar si son semejantes. Tienen las letras en los vértices y tienen las medidas en los lados. Así que con las medidas podemos verificar su congruencia. Tenemos aquí 6M, que la M significa metro, 4 y 4, 3 y 3. Entonces, verificamos también sus ángulos. Aquí hay dos rayitas, una rayita en el ángulo acá y una rayita en este, y 3 aquí y 3 acá. Utilizamos este símbolo y entonces nombramos el triángulo. El primer triángulo lo nombramos en el orden que queramos, puede ser P, R y S. Y el segundo triángulo entonces vamos a buscar cuáles son iguales. Así que la P es igual a la M, la R es igual a la H y nos queda la G. Y ahí tenemos la declaración de congruencia de estos triángulos. Las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma pero diferente tamaño, es decir, que sus lados correspondientes son proporcionales. Para que dos figuras sean semejantes, deben cumplir las siguientes condiciones. Todos sus ángulos correspondientes son iguales y todos sus lados correspondientes son proporcionales. Podemos ver en estos cuadriláteros
que hay uno más grande que otro, pero realmente son iguales. Las figuras semejantes también se identifican con letras. Vemos su parecido y las identificamos con letras mayúsculas en sus vértices. Aquí también necesitamos hacer la declaración, pero en este caso de semejanza. Así que vamos a identificar cuáles son iguales. Tenemos que A va a ser igual a Z, B a W, Y y D, C y X. Ahora vamos a escribir, utilizando este símbolo, la declaración de semejanza. Para entonces el cuadrilátero azul, no necesitamos escribir un cuadrito como hacemos con el triángulo. Solamente eso se hace con el triángulo para diferenciarlo del ángulo, que también utiliza 3 letras. Entonces para este solo escribimos las letras A, B, C y D. Y entonces para nuestra próxima figura, la verdecita, vamos en el mismo orden. Si comenzamos con la A aquí, acá entonces comenzamos con la Z. Z, W, X, Y. Y ahí tenemos nuestra declaración de semejanza de esta figura. Ahora vamos a discutir este ejemplo. Podemos ver que son de tamaño diferente, por lo que no nos podemos dejar llevar por sus lados en cuestión de que si los números son iguales, como hicimos en el ejemplo de congruencia. Aquí es bien importante ver los ángulos y que sus lados sean congruentes. Vamos primero a identificar los ángulos iguales. Tenemos este ángulo con este ángulo con este con este y este de aquí con este de acá. Ahora, cuando hablamos de lados proporcionales, es que por ejemplo, cuando dividimos el 10 entre 5 nos da 2. También si dividimos el 8 entre 4 nos da 2. Si dividimos el número 6 entre 3 nos da 2. Y si dividimos el número 5 entre 2.5 nos da a 2. Así que todas esas divisiones deben dar al mismo número en este ejemplo. Y ahí podemos ver que son entonces proporcionales. Utilizamos el símbolo solito y escribimos las letras A, B, C, D y comenzamos con la A. En este caso acá comenzamos con la E. E, H, G, F. Y ahí tenemos nuestra declaración de semejanza. Les muestro la tarea que vamos a estar trabajando en Teams para el día de hoy. Determina si las siguientes figuras son congruentes. Si lo son, escribe la declaración de congruencia. Que vamos a identificar primero en la congruencia los lados iguales. Tenemos 35 metros y 35 metros, 29 metros y 29 metros, y 22 metros aquí y 22 metros aquí. Los ángulos, este ángulo va con este ángulo, este con este, y este con este. Ahora recordemos que el símbolo que utilizamos para la congruencia es el igual con la curvita encima. Escribimos triángulo CBV y entonces buscamos cuáles son los congruentes en este otro triángulo. La C es congruente a la R, la B a la W y la V a la E. Para la tarea puedes hacer una lista y ir contestando. Si alguno no es congruente, escribes no es congruente. Repasa las definiciones y practica. Recuerda que la práctica es la mejor manera de aprender. No te rindas, sé que puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.